Saludos. Dios te continúe bendiciendo. Mire, mi hermano, voy a compartir mi pan con usted. El pan que Dios me ha dado, el maná, el cual es Jesucristo. Digo, yo soy el maná que del cielo he caído. Así que voy a compartir el pan con usted, para que usted pueda de una vez entender, comprender, estar saciado de que no existe gran tribulación en el futuro ni anticristo. Y lo voy a seguir diciendo hasta que no pueda más. ¿Entiende? No existe anticristo futuro, no existe gran tribulación futura. La gran tribulación fue un evento ocurrido en el siglo I, en el año 70, redondeando el año 70. Y el anticristo, simplemente el apóstol Juan estaba tratando, ¿verdad?, de hacer entender a los hermanos, que vendría oposición a Jesucristo, que se levantaría gran oposición a Jesucristo, y que estos falsos maestros serían anticristos porque se opondrían al evangelio de Jesucristo. Son opositores a Cristo, opositores al evangelio de Jesucristo. Falsos profetas, falsos maestros que estarían enseñando herejías, que torcerían el evangelio de Jesucristo. A esto fue que Juan les llama anticristos. Él dice, ya sabían ustedes que el anticristo vendría, pero aún han surgido muchos anticristos, más de lo que yo mismo me imaginaba. Ya ustedes sabían que venía la oposición, pero ahora han venido muchos opositores. Otra forma de decirlo, porque anticristo es opositor a Cristo. Ahora han venido muchos opositores a Cristo y hasta el día de hoy los hay. Así que quítese esa falsa idea de la cabeza de un anticristo futuro y de una gran tribulación futura, porque la gran tribulación fue para el pueblo de Israel, que murió en manos de Roma, la mayoría de ellos. La persecución romana, la aflicción de Jacob, Pues dicen, no, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia pasa por la gran tribulación. La gran tribulación no tiene que ver con la iglesia. No tiene que ver con la iglesia. La gran tribulación, cuando usted lo lee, Mateo 24 y no me acuerdo exactamente el otro capítulo ahora, pero dice que será tiempo de gran tribulación. En otra porción, en el otro evangelio dice, serán días de retribución. O sea que esa gran tribulación eran esos días de retribución, de Dios pagarle a los judíos conforme a las maldades y los asesinatos que ellos habían hecho de los siervos de Dios. En Mateo 23 Jesús le dice que Dios le cobraría a los israelitas, los haría culpables desde la sangre de Abel hasta, creo que era Zacarías, el profeta. ¿Entiende? No hay gran tribulación futura, no hay anticristo futuro. Entienda. Pero como muchos pues se les hace difícil comprender, le voy a dar unos textos para que usted pueda, ¿verdad?, estudiarlos y analizarlos y entender que eso no existe. Empezamos con Hebreos capítulo 9. En Hebreos capítulo 9 dice, verso 27-28, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y de la manera que está establecido, Dios lo estableció. Que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. El juicio. ¿Cuál es hombre? Dice los hombres. No dice los cristianos, los no cristianos. Dice que los hombres, todos los hombres y mujeres, todos mueren una sola vez y después el juicio. Ahora, hay, ¿verdad?, ciertas organizaciones que dicen que el hombre muere una vez y después el purgatorio. Sí, entonces habría que eliminar, porque habría que entonces, la Biblia dice claramente aquí que va a haber un juicio. Pero si ellos dicen que va a haber un purgatorio donde se va a purgar, eso quiere decir que hubo un juicio antes. Pero el juicio no ha venido, porque el juicio es en el día final. Si tú dices que los hombres mueren, pero si murieron creyendo en Jesucristo y cometieron algunos pecados, como ser borrachones, por ejemplo, toda su vida unos borrachones, el hombre hasta murió borracho, entonces van al purgatorio, donde por medio del fuego, ¿verdad?, según dice en esta organización, por medio del fuego este hombre puede ser purificado. Pero si supongamos que ese fuego lo purifica, entonces ya no pasaría por el juicio. O pasó por el juicio antes o después del purgatorio. Antes o después del purgatorio. Porque dice que todos los hombres tienen que compadecer al juicio. Van a morir una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, si fueron purificados, pues pagaron una condena antes de ser enjuiciados. Pagaron una condena antes de llegar al juicio. Pues me supongo que si ya fueron purificados por el fuego, en el juicio le dicen, no, ya tú pagaste, ¿qué tú haces aquí? Eso no tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno. La Biblia dice, el hombre muere y después el juicio. Ahora, el juicio obviamente es para todos los hombres en el día final. En el día final, donde todos compadeceremos al juicio. Eso en Apocalipsis. En Apocalipsis. Ahora, también aquí el texto dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Eso fue la primera venida. Y aparecerá por segunda vez. Por eso se llama la segunda venida. No la tercera, no la cuarta, no la quinta. Dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Cero relación con el pecado. Para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Pero esta misma segunda vez, donde Él va a salvar a los que le esperan, es ese juicio. Ese juicio. O sea, el juicio es en el día final, cuando Él vendrá por segunda vez. Cuando Él vuelva por segunda vez,
es el juicio final, donde, según ciertas organizaciones, o el juicio es antes del purgatorio o después del purgatorio, porque no tiene sentido. ¿Entiendes? Entonces, le están orando a los muertos, orando a favor de los muertos para que los saquen del purgatorio, pero todavía no han recibido un juicio. Porque el juicio es en el día final, cuando Él vuelva por segunda vez para salvar a los que le esperan. O sea, los que le esperan son los que sus nombres fueron escritos en el libro de la vida. Pero eso lo vamos a leer ahora en Apocalipsis, para que usted vea que esto concuerda, que esto no son loqueras. Rolando, tú no sabes de lo que tú estás hablando. Ay, Padre. Vamos a Apocalipsis 20. El juicio ante el gran trono blanco. Recuerde, leímos Hebreos 9, 27, 28. Ahora estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 20, del 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, porque es el día final, el día del juicio, es el día final donde el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán, es lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3 dice que los elementos, que los cielos serán deshechos, los elementos se fundirán, ardirán, la tierra desaparecerá, será quemada con fuego. Dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, porque este es el día final, el día de la segunda venida. Volverá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar, no, cero lugar, ningún lugar se encontró para ellos. No hay, cero restauración. No, mi hermano, es que la tierra va a ser restaurada. No. Ningún lugar se encontró para ellos. Pasaron. Fueron fundidos, quemados, erradicados. ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿En qué idioma? No sé chino. No te lo puedo decir en chino. ¿En qué idioma quiere que te lo diga? La tierra será destruida con fuego. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según sus obras. Entiéndelo. Según sus obras. Pero no voy a entrar en eso. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No es que moriste hoy y ya ahí estás en el juicio, no. Cuando Jesucristo vuelva por segunda vez, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y entonces vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos.
Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, según sus obras. Para aquellos que dicen que las obras no son importantes para nada, según sus obras, según sus obras. Este es el juicio final. El juicio final. Y dice: y el mal entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Sus obras. Y la muerte y el Hades, ¿verdad? Que muchos dicen que los hombres cuando mueren van al infierno, van al Hades, le llaman infierno al Hades. Pero dice aquí que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, ¿quién es la muerte y el Hades? Es una persona. O sea, cuando la gente muere va a ir a parar a una persona. A una persona que se llama muerte y a una persona que se llama Hades. Eso es lo que usted debería entender. Yo sé que el libro de Apocalipsis es un libro figurativo. Y que lo que se está describiendo aquí es el juicio final. Pero no literalmente, según, ¿verdad?, va a pasar. Esto es una profecía hacia el futuro. Esto sí, porque es el juicio final. Ahora, mire cómo se presenta aquí el acabar con el dolor, por ejemplo. El dolor es un lugar. El dolor es un sentimiento, ¿verdad? Es un sentir. No es un lugar, no es una cosa. Así que aquí se presenta a la muerte y el Hades en esa misma forma. O la alegría. ¿Qué es la alegría? Es una cosa. La alegría es una persona. Así igual la muerte es un estado, no es una cosa. La muerte no es una cosa, es un estado. Es muerte, estar muerto, de estado, muerto. Estar muerto. La muerte, que no es una persona, ni que es una cosa, como dijo Gigi Ávila una vez que se le presentó y que la muerte, Gigi Ávila se las inventaba. Entonces, la muerte es la paga que recibió el hombre por haber desobedecido a Dios desde el principio. Y en Adán todos mueren. En Adán todos mueren. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y en Adán todos mueren. Adán recibió la paga del pecado, muerte. Y entonces todos los que descendemos de Adán, en Adán todos mueren. Porque la paga del pecado desde Adán es muerte. Eso es sencillo de comprender, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Y por eso morimos. Por eso morimos. Entonces,
la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Se presenta de esta forma, pero obviamente en su capacidad interpretativa y pidiéndole a Dios sabiduría y que le muestre la verdad, usted debe entender de que lo que se está diciendo aquí es que se le pondrá fin a la muerte, que se acabará con la muerte, que no habrá más muerte. No que la muerte va a estar en el lago de fuego ardiendo por la eternidad. Y el Señor va a arrojar la muerte y el Hades y el sepulcro al lado de fuego. Entonces el sepulcro, supongamos que sea un panteón o la tierra donde estaba enterrado, lo que sea, va a estar quemándose en el infierno. Así debe ser la cosa. Eso es lo que debe entender usted. O que aquí lo que se está diciendo es que se le pondrá fin a la muerte. De que Jesucristo tiene las llaves de la muerte y que le pondrá fin a la muerte. Que no habrá más muerte. Entonces dice, esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ve? Ahí el texto dice que se lanzaría a ese lago de fuego, donde estaría ¿qué? La muerte y el Hades. Por eso es un lenguaje figurativo. Un mensaje figurativo. O sea, se va a lanzar a ese lago de fuego, donde está la muerte y el Hades, a el que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Será verdaderamente un lago de fuego como usted lo puede imaginar en su mente? Porque cuando usted lo lee, lago de fuego, un lago. En vez de agua, un lago, pero con fuego. ¿Ve? Eso es lo que le corre en la mente rápido. Pero ¿será eso así como lo estamos leyendo? En ese lago de fuego estará la muerte y el sepulcro o el Hades. ¿Verdad que no cuadra de esa forma? O sea que debemos de dejar esa forma de cómo Dios va a ejercer su castigo a Dios. En vez de nosotros estar enviando personas al infierno. Usted no tiene el poder ni la facultad para enviar personas al infierno. No envíe personas al infierno porque eso no le compete a usted. ¿De que va a haber un castigo? Sí. ¿De que el que no cree ya ha sido condenado? Sí. ¿De que los que no se hallaron en el libro de la vida recibirán castigo? Sí. ¿Cómo? No es literalmente un lago de fuego, donde va a estar que la muerte y el Hades, que no son personas. No son personas. No es que tienen alma. No son personas. Analice eso. Ahora, el asunto es que sí, yo estoy seguro que aquí lo que se está hablando es que no habrá más muerte. ¿Cómo confirmo esto? Pues obviamente en Primera de Corintios 15, dice, vamos a darle rapidito. Primera de Corintios 15 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho.
¿No ves? Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró al mundo por un hombre, lo que ya he dicho, la muerte entró al mundo por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. También por un hombre la resurrección de los muertos, porque la paga del pecado es muerte. Jesús le dijo, si desobedece, moriréis. La paga del pecado es muerte. Pero en Cristo, ese fue el primer Adán, pero en Cristo nos pasó la muerte. Nos pasó la muerte. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pero en Cristo entra la resurrección. ¿Cuándo? En la segunda venida. Hubo una primera resurrección, pero esa resurrección es aparte de lo que yo estoy hablando. Aparte de lo que yo estoy hablando aquí. Dice, porque así como en Adán todos mueren, porque así como en Adán la paga del pecado es muerte, porque en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, coma, las primicias, punto, coma, luego los que son de Cristo en su venida. Esos luego los que son de Cristo en su venida es lo mismo que leímos en Hebreos, cuando dice, ya corrí esto, y ahora para mover estas páginas, cuando dice que Él volverá por segunda vez, aquí llegué, volverá por segunda vez, quiero romper las páginas. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es lo mismo que estoy leyendo en 1 Corintios 15. Es lo mismo que estamos leyendo así aquí. También por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Ve? En Adán está establecido, que los hombres mueran una vez. En Adán entró la muerte por Adán. En Adán está establecido que los hombres mueran una vez, que es lo que estamos leyendo, que es lo que leímos en Hebreo. Y de la manera que está establecido en Adán, porque la muerte entró por un hombre, Adán, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que en Adán está establecido que los hombres mueran una vez. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y ahí vamos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque así también como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Por qué? Porque todos compadecerán ante el juicio del gran trono, que era lo que acabamos de leer en Apocalipsis. Entonces dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias o la primera resurrección, luego los que son de Cristo en su venida, que son este tiempo que está pasando, esto que estamos esperando. O sea, en su segunda venida. Esto cumple en su segunda venida. Luego el fin.
Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Lo ve? En la segunda venida es el día postrero, el fin, luego el fin. Es el día postrero donde Jesucristo entregará el reino al Dios y Padre. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué venida? Esto te lo estoy, mira, estoy yendo para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, para ver si lo cogemos. Dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Luego los que son de Cristo en su venida, y aparecerá por segunda vez, y en su venida, y aparecerá por segunda vez, y en su venida. ¿Por qué estamos hablando del mismo efecto? Aquí se está hablando de resurrección, de salvar a los que le esperan, de resurrección. Y dice que cuando esto suceda, que sea que Él viene por segunda vez para resucitar a todos, porque así como en Adán todos mueren, la paga del pecado es muerte, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. También en Cristo todos serán vivificados para salvar a los que le esperan. Para el día del juicio. Lo que acabo de leer en Apocalipsis. Este es el día postrero. ¿Se acuerdan que lo digo a cada rato? Cuando María María fue, no me acuerdo. Le dice a Jesús: sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. O era Marta. Estoy cansado. Cuando eso pasa, estoy cansado. Entonces dice, pero cada uno en su debido orden. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, porque preciso es que Él reine, porque preciso es que Él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hasta el día de hoy ha puesto Jesucristo a todos sus enemigos debajo de sus pies. No. Eso es lo que dice ahí. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos todos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esta muerte es la que dice, en sentido figurativo, en Apocalipsis, que fue arrojada al lago de fuego. Entiende el asunto. Va viendo cómo es que la Biblia habla, cómo es que la Biblia se expresa. Esta muerte es enemiga de Jesucristo. Esta muerte tocó a Jesucristo, pero Él resucitó.
y tomó las llaves. O sea que Él tiene las llaves. Es que Él tiene el poder ahora para dar resurrección a quien Él quiera. Porque Él tiene las llaves. Por eso dice, y en Cristo todos serán resucitados. En Cristo todos serán resucitados. ¿Qué pasa cuando en Cristo todos sean resucitados? Que no habrá más muerte. No habrá más muerte. Por eso se presenta a la muerte como siendo arrojada al lago de fuego. A un lago de fuego. No habrá más muerte. La muerte no es una persona. No es una cosa, sino que es un estado. De estar muerto. En Cristo todos serán resucitados, vivificados. Entonces, cuando esto suceda, la muerte ya no existirá más. Cuando Cristo vuelva por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿Entiende? A los cristianos. No es que, no, esto va a pasar después de la gran tribulación. Eso es mentira. Vamos a suponer que Cristo viniera hoy mismo. Todo lo que le he dicho es un suponer que Cristo pudiera venir hoy mismo, mañana, pasado mañana. ¿Me capta? No ayer, porque ayer no vino. Hasta hoy no ha venido. Pero si viniera mañana, un ejemplo, si viniera mañana, si Cristo quisiera, ¿verdad? Si a Dios, porque lo que aguanta esto es que la paciencia de Dios está, mira, la paciencia de Dios todavía está en on. Pero una vez la paciencia de Dios se apague a off, se acaba su paciencia y es el día cuando todo esto acontecerá. Es el día en que Jesucristo vendrá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y que según en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, resucitados. Y que la muerte ya no tendrá más función. La muerte desaparecerá, será arrojada al lago de fuego figurativamente. O sea, dejará de existir la muerte. Y ya no, la gente tal vez pueda entender de que no existía ningún anticristo futuro ni ninguna gran tribulación futura. Y que Jesucristo entregará el reino porque Él está reinando ahora mismo. Y que el reino de Jesucristo es su iglesia. Y que entregará el reino al Dios y Padre. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, se acabará la muerte. No es que haya que destruir la muerte, simplemente es que como Jesucristo le va a dar vida a todos, en Cristo todos serán vivificados, le va a dar vida a todos. Cuando esto suceda, ya no va a haber muerte. No va a haber muerte. Fácil de comprender esto. Y dice, y cuando todas las, y y el postrer enemigo será destruido en la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todos en todos.
Jesucristo se fundirá con el Padre. Porque Jesucristo es Dios con nosotros. Jesucristo es el contacto de Dios con el hombre. Jesucristo es el contacto de Dios con el hombre. Una vez Dios cumpla todo esto que dice aquí, el mismo Jesucristo, ese contacto de Dios con el hombre, en este mundo, simplemente se fundirá con el Padre. ¿Por qué? Porque ya ese contacto con Dios, con el mundo ya no será necesario. Entonces, conoceremos su nombre nuevo, como dice en Apocalipsis. Comprenderemos todas las cosas. No, que eran 3 dioses en uno. No, eran 2 en uno. No, 3 en 2. No, 4 en 5. ¿Entiendes? Entonces vas a entender y vas a acabar esa pelea de Trinidad o de solo Jesús o de qué sé yo. Todo eso se va a acabar. Eso es ahora. Pero todo eso se va a acabar. Pero sí hay una gran importancia en saber reconocer que para ir al Padre tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Ya sea que sean 2, 3, 4, 5, 1, 2. Para llegar al Padre tiene que ser por medio de Jesucristo, porque si no Jesucristo, no. Si no el Padre no puede vernos. Jesucristo es quien nos cubre. ¿Entiendes? No fuésemos aceptados si Jesucristo no está en el medio. O sea que todo lo que se haga y todo lo que pidáis al Padre y todo lo que hagas tiene que ser en el nombre de Jesucristo para que sea aceptado por el Padre. Y en el final, cuando Jesucristo vuelva por segunda vez, ese reino, la iglesia, Jesucristo la entregará al Padre. Jesucristo la entregará al Padre y Él mismo se unirá al Padre, se sujetará al Padre, a quien sujetó a Él todas las cosas. Tal vez eso sea mucho más profundo aún de lo que yo estoy diciendo, pero más o menos por ahí va. Entonces no va a haber ninguna gran tribulación ni nada por el estilo. La muerte no existirá más. Con la resurrección se pone fin a la muerte, al último enemigo. Ya vemos en Apocalipsis la muerte siendo arrojada al lago de fuego. Es así. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que he estado leyendo. ¿Qué dice aquí? ¿El Evangelio según Rolando? No. Eso es lo que he estado leyendo. Y directamente como está ahí. ¿Qué tan difícil es entender esto? Entonces dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ve, Hades, sepulcro, muerte. Mire, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O decir, ¿dónde, oh Hades, tu victoria? Porque sepulcro y Hades es lo mismo. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos dará victoria por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso, por todo esto que te he dicho,
Si tú comprendieras esto, cuando escuches a alguien decir, no, la iglesia pasa por la gran tribulación, a mí lo que me dan es dolor de cabeza. Dolor de cabeza. La iglesia pasa por la gran tribulación. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Están en error. Están en error porque no sé de dónde sacaron todo eso, pero tampoco quieren aprender. Así que yo espero haberte ayudado a comprender esto un poco más, pero seguiremos haciendo videos como estos. Y si tengo que repetir esto 1000 veces para llegar a un glorioso día en que yo no oiga a estos doctores, apóstoles, pastores y todos los títulos diciendo que viene una gran tribulación futura y que el anticristo ya está. No, ya él está. Ya el anticristo está. ¿Está el anticristo entre nosotros? Sí, mi hermano, porque hay falsos maestros entre nosotros. Los anticristos son los falsos maestros. Los que niegan la deidad de Jesucristo. Los que niegan que Jesucristo salió del Padre. ¿Entiendes? Y cuando dice que Jesucristo salió del Padre, obviamente está diciendo que Dios andaba en Jesucristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre porque es Dios, el único Dios. Hacia adelante. Por favor. No hagas que esta enseñanza sea en vano. Estudia esto. Apréndetelo, aunque no lo creas. Entiéndelo. Dios te continúe bendiciendo.